Al ser obligada a servir en restaurante de lujo, empleada ve que el chef principal es su hermano desaparecido. Hola, mi querido amigo, soy Alejandro, narrador de Historias sin filtro, donde las emociones son reales y cada historia toca el alma. Antes de comenzar, te invito a darle like, comentar, compartir este vídeo con alguien especial y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia que podría cambiar tu forma de ver la vida. Comencemos. El viento frío de la madrugada cortaba como una navaja mientras Alejandra caminaba por las calles empedradas hacia el restaurante más elegante de la ciudad. Sus zapatos gastados resonaban contra el pavimento húmedo, y cada paso la acercaba más a un destino que no había elegido. La carta de despido de su trabajo anterior aún ardía en su memoria como una herida abierta, pero las deudas no esperaban, y su pequeña hija dormía en casa, confiando en que su madre encontraría la manera de salir. Adelante. La perla dorada se alzaba ante ella como un palacio de cristal y mármol, sus ventanas brillando con una luz dorada que contrastaba brutalmente con la oscuridad de la calle. Alejandra había escuchado rumores sobre este lugar. Dicen que una sola cena aquí costaba más de lo que ella ganaba en un mes en su trabajo anterior. Pero la desesperación la había llevado hasta aquí, respondiendo a un anuncio clasificado que prometía empleo inmediato sin experiencia previa. Al entrar por la puerta de servicio, el aroma de especias exóticas y vinos añejos la envolvió como una nube perfumada. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra del amanecer, tardaron en adaptarse a las luces brillantes de la cocina. El lugar bullía de actividad. Cocineros vestidos de blanco impecable se movían con precisión militar, cortando verduras con movimientos hipnóticos y removiendo salsas que borboteaban en ollas de cobre reluciente. «Tú debes ser la nueva». La voz áspera la sobresaltó. Un hombre robusto con delantal manchado se acercó a ella, evaluándola con una mirada que la hizo sentir pequeña. «Soy Oscar, el gerente de cocina. Espero que sepas lo que significa trabajar duro, porque aquí no toleramos vagos». Alejandra asintió con firmeza, aunque por dentro su corazón latía como un tambor desbocado. «Estoy dispuesta a aprender y a trabajar todo lo que sea necesario, señor». Oscar gruñó algo entre dientes y la condujo hacia los vestuarios. «Te cambias y vienes. Inmediatamente. Hoy tenemos una cena especial para 200 invitados VIP. No hay tiempo para entrenamientos suaves». Mientras se ponía el uniforme blanco que le habían entregado, Alejandra no pudo evitar pensar en su hermano Sebastián. Habían crecido juntos en un barrio humilde, compartiendo sueños de escapar de la pobreza. Él siempre había hablado de convertirse en chef, de crear platos que hicieran llorar de emoción a la gente. Pero un día, simplemente desapareció, sin explicaciones, sin despedidas, sin rastro alguno. Eso había sido hace muchísimo tiempo, cuando ambos eran apenas unos adolescentes llenos de esperanzas. «Muévete, no tenemos todo el día». La voz de Oscar la devolvió al presente con brutalidad. La primera hora fue un infierno. Alejandra corrió de un lado a otro cargando bandejas pesadas, esquivando cocineros que gritaban órdenes en un lenguaje técnico que no entendía, tropezando con su propio nerviosismo. Las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos cada vez que alguien le gritaba por cometer un error, pero se las tragaba pensando en su hija, en las facturas sin pagar, en la necesidad de demostrar que era más fuerte de lo que aparentaba. «¡Cuidado!». Una voz masculina la alertó justo cuando estaba a punto de chocar con una torre de platos. Una mano fuerte la sujetó del brazo, estabilizándola. «Ten más cuidado. Esos platos valen más que nuestro salario anual». Alejandra alzó la vista para agradecer, pero las palabras se congelaron en su garganta. Por un momento, el mundo entero se detuvo. El bullicio de la cocina se desvaneció hasta convertirse en un susurro lejano. Su corazón dejó de latir, o al menos eso le pareció, mientras miraba fijamente al hombre que tenía enfrente. Era él. Sin lugar a dudas, era él. Los mismos ojos verdes que recordaba de la infancia, ahora enmarcados por líneas de experiencia. El mismo cabello oscuro, aunque ahora más corto y peinado con estilo. La misma sonrisa torcida que solía hacer cuando conseguía robar dulces del mostrador de la tienda del barrio. Sebastián había crecido,
Se había convertido en un hombre, pero seguía siendo inconfundiblemente su hermano. Pero algo estaba mal. Sebastián la miraba con amabilidad, sí, pero también con la distancia cortés de un extraño ayudando a una compañera de trabajo nueva. No había reconocimiento en sus ojos, no había destello de memoria, no había emoción más allá de la simple cortesía humana. ¿Estás bien?, preguntó él frunciendo el ceño ligeramente. «¿Te ves pálida? ¿Es tu primer día?» Alejandra abrió la boca, pero ningún sonido salió. ¿Cómo era posible que no la reconociera? Habían compartido la misma cama durante años cuando eran pequeños, habían inventado juegos secretos, habían llorado juntos cuando su padre los abandonó. ¿Cómo podía mirarla como si fuera una completa desconocida? Sí, es mi primer día», logró articular finalmente, su voz apenas un susurro ronco. «Bueno, ten cuidado, este lugar puede ser despiadado con los nuevos». Sebastián le dedicó una sonrisa profesional y se alejó hacia las estufas, donde comenzó a preparar lo que parecía ser una salsa compleja con movimientos expertos y seguros. Alejandra se quedó parada en medio de la cocina bulliciosa, sintiendo como si acabara de recibir un golpe físico en el pecho. La bandeja temblaba en sus manos mientras trataba de procesar lo que acababa de suceder. Su hermano, el hermano que había llorado, durante meses después de que desapareciera, estaba aquí, trabajando como chef en el restaurante más exclusivo de la ciudad, y no tenía la menor idea de quién era ella. «Oye, nueva, muévete o búscate otro trabajo». La voz de Oscar la sacó de su trance de manera violenta. Durante el resto del día, Alejandra trabajó como un autómata, realizando sus tareas mecánicamente mientras su mente giraba en círculos tratando de entender la situación. Observaba a Sebastián desde la distancia cada vez que podía. Él se movía por la cocina con la autoridad de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. Los otros cocineros lo respetaban claramente. Consultaban con él sobre técnicas culinarias y él respondía con paciencia y conocimiento. Era evidente que había logrado su sueño de convertirse en chef y por lo que podía ver, era extraordinariamente bueno en ello. Sus platos salían de la cocina como obras de arte comestibles, cada uno perfectamente equilibrado en color, textura y presentación. Alejandra sintió una mezcla confusa de orgullo y dolor al verlo trabajar. Durante el descanso para almorzar, se las arregló para sentarse en una mesa desde donde podía observarlo sin ser demasiado obvia. Sebastián comía solo, leyendo lo que parecía ser una revista culinaria, completamente absorto en su mundo. Ocasionalmente levantaba la vista y saludaba cordialmente a algún compañero que pasaba, pero había algo distante en su manera de relacionarse con los demás. «Es guapo, ¿verdad?». Una voz femenina la sobresaltó. Carmen, una de las meseras más experimentadas, se había sentado junto a ella con una sonrisa cómplice. «Todas las chicas nuevas se enamoran de Sebastián al principio, pero no pierdas el tiempo. Ese hombre es un misterio ambulante». «¿Qué quieres decir?», preguntó Alejandra, tratando de sonar casual a pesar de que su corazón se aceleraba. «Lleva trabajando aquí varios años y nadie sabe nada sobre su vida personal. Nunca habla de familia, nunca menciona de dónde viene, nunca trae a nadie a las fiestas del restaurante. Es como si hubiera aparecido de la nada un día y decidido reinventarse completamente». Carmen bajó la voz conspirativamente. «Algunos dicen que está huyendo de algo, otros piensan que simplemente es antisocial, pero yo creo que esconde algún dolor profundo. Los ojos no mienten y los suyos tienen tristeza, aunque trate de ocultarla con esa sonrisa perfecta». Alejandra sintió como si le hubieran vertido hielo en las venas. ¿Era posible que Sebastián hubiera borrado deliberadamente su pasado? Había algo tan terrible en sus recuerdos compartidos que había decidido olvidar completamente de dónde venía. El resto de la tarde pasó en una nebulosa de confusión y trabajo agotador. Cada vez que Sebastián pasaba cerca de ella, Alejandra sentía el impulso desesperado de gritarle, de sacudirlo hasta que recordara quién era ella. Pero algo la detenía. Quizás era el miedo a su reacción, o tal vez la comprensión instintiva de que forzar un reconocimiento podría destruir cualquier posibilidad de recuperar a su hermano. Cuando finalmente terminó su turno,
Alejandra salió del restaurante con las piernas temblorosas y la mente en blanco. El aire fresco de la noche le ayudó a despejar un poco la confusión, pero las preguntas seguían martillando en su cabeza como un eco persistente. Caminó sin rumbo fijo por las calles iluminadas, necesitando tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Por fin había encontrado a Sebastián, el hermano que había buscado en sus sueños durante tantos años. Pero el hombre que había encontrado era un extraño que llevaba el rostro de su hermano y había olvidado por completo que ella existía. Mientras esperaba el autobús que la llevaría de vuelta a casa, una determinación férrea comenzó a cristalizarse en su pecho. Hola, espero que estés disfrutando de este video. Soy un poco curioso y me gustaría saber desde dónde estás viendo este video y también qué hora es ahora donde estás. Gracias por ver esta historia. No importaba lo que hubiera pasado. No importaba por qué Sebastián había olvidado su pasado compartido. Ella había encontrado a su hermano y no iba a rendirse. De alguna manera encontraría la forma de hacerle recordar. De alguna manera reconstruiría el vínculo que el tiempo y las circunstancias misteriosas habían roto. Pero por ahora tendría que actuar con cuidado. Observaría, aprendería y buscaría pistas sobre qué había pasado con el hermano que una vez conoció tan bien como a sí misma. La respuesta estaba ahí, escondida detrás de esa sonrisa cortés y esos ojos que no la reconocían. Alejandra subió al autobús con una mezcla de dolor y esperanza ardiendo en su corazón. Mañana regresaría a la Perla Dorada, no solo como una empleada necesitada de trabajo, sino como una hermana decidida a recuperar lo que había perdido, sin importar cuánto tiempo le tomara o qué secretos tuviera que desenterrar en el proceso. Los días siguientes en la Perla Dorada se convirtieron en una extraña danza de proximidad y distancia para Alejandra. Cada mañana llegaba al restaurante con el corazón acelerado, sabiendo que vería a Sebastián, pero también sabiendo que él la miraría con los ojos de un extraño. Había perfeccionado el arte de observarlo sin ser notada, estudiando cada gesto, cada expresión, buscando desesperadamente alguna grieta en la fachada que le permitiera vislumbrar al hermano que recordaba. Sebastián era meticuloso en su trabajo, casi obsesivo. Llegaba antes que todos los demás y se quedaba hasta tarde, perfeccionando recetas, experimentando con nuevas combinaciones de sabores. Alejandra había notado que tenía un cuaderno de cuero gastado que llevaba siempre consigo, donde anotaba ideas y bocetos de platos. Una tarde, cuando él se había alejado momentarily hacia el almacén, ella logró echar un vistazo rápido a las páginas abiertas. Los dibujos eran precisos y detallados, pero lo que la sorprendió fueron las pequeñas anotaciones en los márgenes, frases fragmentadas como el de mamá o dulce como antes, que sugerían recuerdos, sabagos flotando en la superficie de su consciencia. ¿Te gusta cocinar? La voz de Sebastián la sobresaltó. Había regresado silenciosamente y la había encontrado mirando su cuaderno. Alejandra sintió el calor de la vergüenza subiendo por su cuello. Lo siento, yo no quería, solo estaba limpiando la mesa y vi, balbuceó, pero Sebastián levantó una mano para detenerla. Está bien, es solo que no mucha gente entiende estas anotaciones. Su voz tenía un tono extraño, casi melancólico. A veces escribo cosas que no entiendo completamente, como si vinieran de algún lugar profundo en mi memoria. Alejandra sintió su corazón dar un salto. ¿Qué tipo de cosas? Sebastián dudó por un momento, mirándola con una intensidad que no había mostrado antes. Sabores principalmente, combinaciones que no debería conocer pero que siento que son correctas, como si alguien me hubiera enseñado hace mucho tiempo y mi cuerpo recordara lo que mi mente ha olvidado. ¿No recuerdas quién te enseñó?, preguntó Alejandra con cuidado, tratando de mantener su voz neutral. No recuerdo mucho de mi infancia, admitió Sebastián, cerrando el cuaderno suavemente. Hubo un accidente cuando era joven. Perdí gran parte de mis recuerdos tempranos. Los médicos dijeron que era amnesia postraumática, que tal vez regresarían con el tiempo, pero se encogió de hombros con una resignación que partió el corazón de Alejandra. Han pasado muchos años y sigo teniendo más preguntas que respuestas. Alejandra sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Un accidente.
amnesia. De repente, todo comenzaba a tener sentido de la manera más dolorosa posible. Su hermano no la había abandonado deliberadamente, había perdido la capacidad de recordarla. «Debe ser difícil», murmuró, luchando contra el impulso de abrazarlo y contarle todo. Lo era, al principio, pero he aprendido a vivir con ello. Encontré mi pasión en la cocina, construí una vida nueva. A veces pienso que tal vez es mejor así. Si no puedo recordar el pasado, al menos puedo crear un futuro. Sebastián le sonrió, pero había tristeza en sus ojos. ¿Y tú? ¿Tienes familia? La pregunta la golpeó como un puñetazo. Alejandra abrió la boca para responder, para decirle la verdad, para gritarle que él era su familia, que había estado buscándolo durante años, pero las palabras se atascaron en su garganta. Si le decía quién era, ¿le causaría más dolor? ¿Y si forzar esos recuerdos lo lastimaba de alguna manera? Una hija, respondió finalmente, eligiendo una verdad parcial. Es muy pequeña. Debe ser difícil trabajar y cuidarla sola. Su padre nos abandonó cuando era muy pequeña, dijo Alejandra, y no era mentira. El padre de su hija había desaparecido tan completamente como Sebastián, aunque por razones muy diferentes. Pero saldremos adelante. Siempre lo hacemos. Sebastián asintió con comprensión. La familia es importante. Aunque no pueda recordar la mía, siento su ausencia. Es como tener un agujero en el pecho que nunca se llena completamente. Alejandra tuvo que alejarse antes de que las lágrimas traicionaran su compostura. Se refugió en el baño del personal, donde se permitió llorar en silencio durante unos minutos. Su hermano había estado sufriendo todo este tiempo, sintiéndose incompleto, añorando una familia que no podía recordar, y ella había estado buscándolo, creyendo que él había elegido abandonarla. Cuando regresó al trabajo, estaba más determinada que nunca. Tenía que encontrar una manera de ayudar a Sebastián a recuperar sus recuerdos, pero tenía que hacerlo con cuidado. No podía arriesgarse a lastimarlo o a perderlo de nuevo. Durante las siguientes semanas, Alejandra se convirtió en una estudiante dedicada de la vida de su hermano. Observaba sus rutinas, escuchaba sus conversaciones con otros empleados y lentamente comenzó a armar un rompecabezas de su existencia actual. Sebastián vivía solo en un apartamento cerca del restaurante, no tenía amigos cercanos y dedicaba prácticamente todo su tiempo libre a perfeccionar su arte culinario. Una noche, cuando el restaurante estaba cerrando, Alejandra se ofreció a quedarse para ayudar con la limpieza. La mayoría del personal ya se había ido, dejándola sola con Sebastián en la cocina silenciosa. Él estaba experimentando con una nueva receta, probando diferentes especias con una concentración intensa. ¿Puedo preguntarte algo?, se atrevió Alejandra, mientras limpiaba las superficies de trabajo. Por supuesto. ¿Nunca has tratado de buscar información sobre tu pasado? Registros, fotos, cualquier cosa que pueda ayudarte a recordar. Sebastián se detuvo en su trabajo, sus manos quietas sobre el cuenco de especias. Al principio sí. Desperté en un hospital sin recuerdos y con muy pocas pistas sobre quién era. Los únicos documentos que tenía eran un certificado de nacimiento y una identificación básica. No había dirección de familia. No había contactos de emergencia. Era como si hubiera aparecido de la nada. ¿Qué pasó después? Pasé tiempo en hogares temporales, luego en un centro de rehabilitación. Aprendí habilidades básicas de nuevo, como si fuera un niño grande, pero nadie vino a buscarme. Nadie reportó mi desaparición. Eventualmente asumí que no tenía familia, o que tal vez era mejor que no me encontraran. Su voz se volvió más suave. Tal vez huía de algo malo cuando tuve el accidente. Tal vez mis recuerdos están bloqueados por una buena razón. Alejandra sintió una punzada de culpa. Sebastián había crecido creyendo que nadie lo amaba, que nadie lo echaba de menos. No sabía que ella había llorado por él durante meses, que había presionado a la policía para que siguiera buscándolo, que había puesto carteles con su foto en cada esquina de su viejo barrio. ¿Qué tipo de accidente fue?, preguntó con cuidado. Los médicos dijeron que me encontraron inconsciente cerca de las vías del tren. Aparentemente había estado expuesto a los elementos durante horas antes de que alguien me encontrara. Tenía una lesión seria en la cabeza y estaba gravemente deshidratado. Fue un milagro que sobreviviera.
Sebastián se tocó inconscientemente una cicatriz apenas visible en su sien. Durante mucho tiempo, esa cicatriz era lo único que tenía de mi pasado. Alejandra recordó con claridad punzante el día en que Sebastián desapareció. Habían tenido una pelea tonta sobre algo que ahora ni siquiera podía recordar. Él había salido de la casa enojado, diciendo que necesitaba aire fresco. Ella había pensado que volvería para la cena, como siempre hacía, pero las horas pasaron, llegó la medianoche, y Sebastián no regresó. Su madre había llamado a la policía al día siguiente, pero para entonces él parecía haberse desvanecido en el aire. Ahora sabía lo que había pasado. De alguna manera, Sebastián había terminado cerca de las vías del tren. Tal vez se había perdido, tal vez había resbalado y se había golpeado la cabeza. El trauma había borrado su memoria, y cuando despertó en el hospital, ya no era el hermano que ella conocía. ¿Nunca has tenido déjà vu? ¿Momentos en que algo te resulta familiar sin saber por qué? Preguntó, esperando desesperadamente alguna señal de que sus recuerdos compartidos seguían ahí, enterrados, pero no perdidos para siempre. Sebastián la miró con sorpresa. Constantemente, especialmente cuando cocino ciertos platos. A veces, siento como si mis manos supieran qué hacer antes de que mi cerebro lo procese. Y hay sabores, combinaciones específicas que me hacen sentir nostálgico sin razón aparente. ¿Cómo cuáles? Bueno, por ejemplo, Sebastián fue hacia una de las despensas y regresó con un frasco de canela y otro de miel. Esta combinación específica, cada vez que la uso, siento como si estuviera en una cocina diferente, más pequeña, con alguien que me enseñaba a mezclar los ingredientes. Pero no puedo ver el rostro de esa persona. Es solo una sensación de calidez y seguridad. El corazón de Alejandra se aceleró. Recordaba esas tardes en su pequeña cocina de la infancia, enseñándole a Sebastián a hacer las galletas de miel y canela que tanto le gustaban a su madre. Él tenía que pararse en una silla para alcanzar el mostrador, y siempre terminaba con harina en el cabello. Había sido uno de sus recuerdos favoritos compartidos. Tal vez deberías confiar más en esas sensaciones, sugirió, con cuidado. Tal vez tu cuerpo recuerda más de lo que crees. Es posible, aunque a veces me pregunto si estoy inventando conexiones que no existen realmente. La mente humana es muy hábil para crear significado donde no lo hay. Alejandra quería gritarle que no estaba inventando nada, que esos recuerdos eran reales, que ella había estado allí, pero se contuvo. Tenía que encontrar una manera más sutil de ayudarlo a recordar. Durante los días siguientes, Alejandra comenzó a experimentar en su propia casa, recreando los platos favoritos de su infancia. Llevaba pequeñas muestras al trabajo, dejándolas discretamente donde Sebastián pudiera encontrarlas. Un día era pan dulce con la receta exacta que solía hacer su madre. Otro día eran empanadas con el relleno específico que a Sebastián le encantaba cuando eran niños. La primera vez que él probó el pan dulce, se detuvo en medio de masticar, con una expresión de confusión cruzando su rostro. «Este sabor», murmuró, más para sí mismo que para alguien más. «Es exactamente como algo que he soñado». «¿Has soñado con pan dulce?», preguntó Alejandra, tratando de sonar casual. «Sueño con comida frecuentemente, pero este sabor específico es como si estuviera en una cocina llena de vapor, con el sonido de la risa en el fondo. Hay una sensación de hogar, de familia». Sebastián la miró con curiosidad. «¿Dónde conseguiste esta receta?» «Es una receta familiar», respondió Alejandra honestamente. «Mi madre me la enseñó cuando era pequeña». «Tu madre debe ser una excelente cocinera». «Lo era. Murió hace unos años, pero siempre decía que la comida era la manera más pura de mostrar amor a alguien». Sebastián asintió lentamente. «Siento que alguien me dijo algo similar una vez, aunque no puedo recordar quién o cuándo». Era su madre quien había dicho esas palabras exactas durante una de sus lecciones de cocina dominicales. Alejandra tuvo que morderse la lengua para no decírselo. Mientras las semanas pasaban, Alejandra notó cambios sutiles en Sebastián. Parecía más reflexivo, más propenso a perderse en pensamientos profundos. A veces lo encontraba parado en la cocina, mirando al vacío, como si estuviera tratando de agarrar un recuerdo que se le escapaba. Una tarde, mientras preparaban para el servicio de la cena,
Sebastián se acercó a ella con su cuaderno en la mano. «Quiero mostrarte algo», dijo, abriendo las páginas hasta llegar a un boceto reciente. «He estado teniendo estos sueños, bueno, más bien fragmentos de recuerdos, creo, y he tratado de dibujar lo que veo». Alejandra miró el dibujo y sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Era un bosquejo de su antigua cocina, dibujado con detalles sorprendentemente precisos. Estaba la mesa de madera rayada, donde habían comido durante años, la ventana con cortinas a cuadros que daba al patio trasero, incluso el lugar específico donde su madre guardaba las especias. «¿Reconoces este lugar?», preguntó Sebastián estudiando su reacción cuidadosamente. Alejandra luchó por mantener su expresión neutral, aunque por dentro estaba gritando. «Se ve como una cocina muy acogedora». «Sí, ¿verdad? Sigo soñando con ella. Y siempre hay alguien más allí, alguien importante, pero nunca puedo ver su cara claramente. Es frustrante. ¿Has pensado en buscar ayuda profesional? Tal vez un terapeuta especializado en recuperación de memoria podría ayudarte». Sebastián se quedó callado por un momento. «He considerado eso, pero al mismo tiempo tengo miedo. ¿Y si los recuerdos que recupero no son los que quiero? ¿Y si hay una razón por la cual mi mente los bloqueó? ¿Y si los recuerdos son hermosos?», contraargumentó Alejandra suavemente. «¿Y si hay personas que te amaban y que aún te aman, esperando que regreses?». Sebastián la miró con una intensidad que la hizo sentir expuesta, como si pudiera ver a través de todas sus defensas. «Hablas como si supieras algo que yo no sé». El momento se alargó entre ellos, cargado de posibilidades no dichas. Alejandra sintió que estaba al borde de un precipicio. Una palabra más, una confesión, y todo cambiaría para siempre. Pero antes de que pudiera decidir qué decir, Óscar irrumpió en la cocina con su usual brusquedad. «Vamos, gente, los primeros clientes están llegando. Sebastián, necesito que esa salsa esté lista en 10 minutos. Y tú, nueva, ve a ayudar con el servicio de mesas». El momento se rompió, pero algo había cambiado. Durante el resto de la noche, Alejandra sintió que Sebastián la observaba cuando pensaba que ella no se daba cuenta. Había una nueva curiosidad en su mirada, una búsqueda activa de conexión que no había estado allí antes. Cuando el restaurante finalmente cerró esa noche, Sebastián se acercó a ella mientras ella terminaba de limpiar las últimas mesas. «¿Te gustaría tomar un café? Conozco un lugar que está abierto toda la noche cerca de aquí». Alejandra sintió su corazón acelerar. «Me encantaría». El café era un pequeño establecimiento acogedor con luces tenues y mesas de madera gastada. Se sentaron en un rincón tranquilo, con tazas humeantes entre ellos y el peso de todas las cosas no dichas llenando el espacio. «Hay algo sobre ti», comenzó Sebastián lentamente, «que me resulta familiar. Desde el primer día que llegaste, he tenido esta sensación extraña, como si te conociera de antes». Alejandra luchó por mantener su voz estable. «¿Qué tipo de sensación?» «Como reconocimiento, pero más profundo que eso. Como familiaridad. Como si hubieras estado en mis sueños antes de que nos conociéramos». Sebastián se inclinó hacia adelante. «Sé que suena loco, pero ¿es posible que nos hayamos conocido antes? Tal vez cuando éramos más jóvenes». Esta era su oportunidad. Alejandra podía sentir las palabras formándose en su garganta, la confesión completa, lista para derramarse. Pero mirando los ojos esperanzados pero vulnerables de Sebastián, se dio cuenta de que necesitaba más tiempo. Necesitaba estar segura de que él estaba listo para la verdad. «Es posible», dijo finalmente. «El mundo es más pequeño de lo que pensamos a veces». Sebastián sonrió, pero había una sombra de decepción en sus ojos. Claramente había esperado una respuesta más definitiva. «Sebastián», dijo Alejandra tomando una decisión impulsiva, «¿qué dirías si te dijera que sé de un lugar que podría ayudarte con tus recuerdos? Un lugar que significa algo para ti aunque no puedas recordar por qué». «¿Qué tipo de lugar?» «Un barrio, el lugar donde creciste. Todavía existe, y tal vez volver allí podría despertar algo». Sebastián se quedó muy quieto. «¿Sabes dónde crecí?» «Creo que sí. ¿Estarías dispuesto a ir conmigo? ¿A intentar encontrar algunas respuestas?» Por un largo momento, Sebastián no respondió. Miraba fijamente su taza de café, procesando la oferta. Finalmente,
Levantó la vista y asintió lentamente. Sí, creo que es hora de que trate de encontrar mi pasado, sin importar lo que eso signifique. Alejandra sintió una mezcla de alivio y terror. Había tomado la decisión de llevar a Sebastián de vuelta a casa, al lugar donde habían crecido juntos. Pronto, muy pronto, tendría que enfrentar la verdad completa de quién era él y quién era ella para él. La pregunta que la atormentaba era si esa verdad los reuniría finalmente o si los separaría para siempre. Mientras salían del café esa noche, caminando juntos por las calles silenciosas hacia sus respectivos hogares, Alejandra no podía dejar de pensar que todo estaba a punto de cambiar. El hermano que había perdido tantos años atrás estaba al alcance de sus dedos, pero recuperarlo significaría arriesgar todo lo que habían construido en estas últimas semanas de redescubrimiento mutuo. El destino que los había separado tan cruelmente ahora les estaba dando una segunda oportunidad. Todo dependía de si el amor que habían compartido una vez sería lo suficientemente fuerte para sobrevivir la verdad. El sábado siguiente amaneció gris y nublado, como si el cielo mismo sintiera el peso de lo que estaba por suceder. Alejandra había apenas dormido la noche anterior, repasando una y otra vez en su mente lo que iba a hacer. Había quedado de encontrarse con Sebastián en la estación de autobuses para hacer el viaje de regreso al barrio de su infancia, un lugar que él no recordaba, pero que había dado forma a todo lo que fueron alguna vez. Cuando llegó a la estación, encontró a Sebastián esperándola junto a los horarios de salida, vestido casualmente, pero con esa tensión contenida que había notado en él durante toda la semana. Sus ojos reflejaban una mezcla de anticipación y nerviosismo que le partía el corazón a Alejandra. Estaba a punto de llevarlo a casa, pero él no tenía idea de lo que eso realmente significaba. «Buenos días», le dijo con una sonrisa que trataba de ocultar sus propios nervios. «¿Listo para esta aventura?» «Tan listo como se puede estar para buscar un pasado que no recuerdas», respondió Sebastián, intentando bromear, pero sin poder disimular la seriedad en su voz. «Debo admitir que anoche apenas pude dormir. Sigo sin entender cómo sabes tanto sobre mi pasado, pero algo me dice que debo confiar en ti». Alejandra sintió una punzada de culpa. «Solo quiero ayudarte, Sebastián. Te prometo que todo lo que hago es porque creo que mereces conocer la verdad. ¿Sobre quién eres?» El viaje en autobús duró aproximadamente 1 hora, tiempo que pasaron en una conversación superficial que ambos usaban para evitar el tema principal. Sebastián le contó más sobre sus sueños recurrentes y las sensaciones extrañas que había estado experimentando desde que empezó a trabajar con él. Alejandra, por su parte, compartió historias cuidadosamente editadas sobre su propia infancia, describiendo lugares y experiencias sin revelar que Sebastián había estado allí con ella. Cuando finalmente el autobús se detuvo en la terminal del viejo barrio, Alejandra sintió una oleada de emociones familiares. Nada había cambiado mucho en todos estos años. Las mismas calles empedradas, las mismas casas de fachadas coloridas pero desgastadas por el tiempo, el mismo aroma de pan recién horneado, mezclado con el olor a lluvia que siempre había caracterizado su hogar. Sebastián bajó del autobús detrás de ella y se detuvo inmediatamente. Su rostro se había puesto pálido y sus ojos recorrían el paisaje familiar con una expresión de confusión creciente. «Este lugar», murmuró, llevándose una mano a la frente como si le doliera la cabeza. «No entiendo por qué, pero siento como si lo conociera. ¿Quieres que caminemos un poco? Tal vez si vemos más del barrio algo más te resulte familiar». Sebastián asintió, aunque parecía perturbado por las sensaciones que ya estaba experimentando. Comenzaron a caminar por las calles principales, y Alejandra observaba cuidadosamente cada reacción de su hermano. En la panadería donde solían comprar dulces cuando eran niños, Sebastián se detuvo abruptamente. «El olor», dijo, respirando profundamente. «Ese olor exacto, he soñado con él. Y esa ventana», señaló hacia el escaparate donde la señora García aún exhibía sus pasteles caseros. «He visto esa ventana antes, estoy seguro». Alejandra sintió su corazón acelerarse. «¿Quieres entrar?» Cuando empujaron la puerta de la panadería, la campanilla familiar
Sonó con el mismo tono dulce que Alejandra recordaba de su infancia. La señora García, ahora con más canas pero igual de sonriente, levantó la vista desde detrás del mostrador. Sus ojos se posaron primero en Alejandra, luego se movieron hacia Sebastián, y su expresión cambió completamente. «Dios mío», susurró la anciana, dejando caer el paño que estaba usando para limpiar el mostrador. «No puede ser. Sebastián, ¿eres realmente tú?» Sebastián se quedó paralizado. «¿Me conoce? ¿Conocerte? Niño querido, creciste comprando dulces en esta tienda todos los días después de la escuela. Siempre venías con tu hermana». La señora García se detuvo abruptamente y miró a Alejandra con comprensión creciente. «Alejandra, también es Alejandra. Después de todos estos años...» El silencio que siguió fue ensordecedor. Sebastián se volvió lentamente hacia Alejandra, sus ojos grandes y llenos de preguntas que comenzaban a formar una respuesta que no quería aceptar. «Hermana», repitió en voz baja. tú eres mi hermana?» Alejandra sintió como si el mundo se detuviera a su alrededor. Había imaginado este momento cientos de veces, pero nada la había preparado para la intensidad de las emociones que vio cruzar el rostro de Sebastián. Confusión, dolor, esperanza, traición, todo mezclado en una expresión que le rompió el corazón. «Sí», susurró finalmente, las lágrimas ya comenzando a rodar por sus mejillas. «Soy tu hermana mayor». «Alejandra». Sebastián retrocedió un paso, como si las palabras fueran un golpe físico. «Todo este tiempo has estado mintiendo. Sabías exactamente quién era yo y me dejaste creer que era un extraño». «No, Sebastián, espera». Alejandra extendió una mano hacia él, pero él siguió retrocediendo. «Yo quería decírtelo, pero tenía miedo de que fuera demasiado shock para ti. Los médicos dijeron que forzar los recuerdos podía ser peligroso». «¿Los médicos? ¿Qué médicos? ¿Sabías lo que me había pasado? ¿Sabías dónde estaba todo este tiempo?» La señora García intervino suavemente. «Niños, por favor, siéntense. Esta conversación necesita calma». Pero Sebastián estaba demasiado alterado para sentarse. «No, necesito entender esto ahora. Alejandra, dime la verdad. ¿Cuánto tiempo has sabido dónde estaba?» «Acabo de encontrarte», dijo Alejandra, las palabras saliendo entrecortadas entre sollozos. «Te estuve buscando durante años, Sebastián. Años. La policía, detectives, privados, carteles en toda la ciudad. Nunca dejé de buscarte. Cuando desapareciste esa noche después de nuestra pelea, pensé que habías decidido irte, pero seguí buscando porque sabía que algo estaba mal». «¿Qué pelea?», preguntó Sebastián, su voz más suave ahora pero aún llena de dolor. «Habíamos discutido sobre algo tonto. Ni siquiera recuerdo sobre qué era. Saliste de la casa enojado. Dijiste que necesitabas aire fresco. Esperé toda la noche a que regresaras, pero nunca lo hiciste». Alejandra se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Mamá llamó a la policía al día siguiente, pero era como si te hubieras desvanecido. No había pistas, no había testigos, nada». La señora García había estado escuchando con lágrimas en sus propios ojos. «Tu madre», le dijo suavemente a Sebastián, «vino aquí todos los días durante meses, preguntando si alguien te había visto. Estaba destrozada. Murió sin saber qué te había pasado». Sebastián se quedó inmóvil. «¿Mamá está muerta?». Alejandra asintió, incapaz de hablar por un momento. «Hace 3 años. El corazón. Los médicos dijeron que era genético, pero yo sé que fue el dolor de perderte lo que realmente la mató. Nunca dejó de creer que regresarías a casa». «No», susurró Sebastián llevándose las manos a la cabeza. «No, esto no puede ser real. Todo este tiempo he estado viviendo a menos de 2 horas de casa, y ella murió pensando que la había abandonado». «No sabías», dijo Alejandra, acercándose cautelosamente. «No podías saber. El accidente te quitó los recuerdos, no fue tu culpa». «¿Qué accidente exactamente? ¿Qué pasó esa noche?». Alejandra tomó aire profundamente. «Según el informe policial que conseguí años después, te encontraron inconsciente cerca de las vías del tren en el lado norte de la ciudad. Habías estado expuesto a la intemperie durante horas. Tenías una lesión grave en la cabeza y estabas gravemente deshidratado. Te llevaron al hospital general, pero cuando despertaste, no recordabas nada.
¿Por qué no me encontraron? Si me llevaron al hospital, ¿por qué no contactaron a mi familia? Lo intentaron, intervino la señora García. Recuerdo que un policía vino a preguntar sobre cualquier joven desaparecido que coincidiera con tu descripción, pero para entonces habían pasado varios días y los informes se habían cruzado mal. Pensaron que habías venido de otra ciudad. Sebastián se dejó caer finalmente en una de las sillas pequeñas de las panadería. Así que durante todos estos años, ustedes creyeron que las había abandonado, y yo crecí creyendo que nadie me amaba. Te amábamos, dijo Alejandra sentándose frente a él. Te amábamos tanto, Sebastián. Eras mi hermano pequeño, mi mejor amigo. Compartíamos todo, secretos, sueños, miedos. Me enseñaste a hacer esas galletas de miel y canela que tanto le gustaban a mamá. Solíamos acurrucarnos en mi cama durante las tormentas porque tenías miedo de los truenos. Sebastián la miró con ojos llorosos. Las galletas de miel y canela, por eso esa combinación siempre me hacía sentir nostálgico. Y por eso reaccionaste tan fuerte cuando probaste el pan dulce que hice con la receta de mamá. Todos esos sabores, todas esas sensaciones familiares, eran recuerdos reales tratando de abrirse paso. ¿Por qué no me lo dijiste desde el primer día? ¿Por qué toda esta charada de actuar como extraños? Alejandra luchó por encontrar las palabras correctas, porque tenía miedo. Cuando te vi en el restaurante y te das cuenta de que no me reconocías, entré en pánico. No sabía lo que había pasado, no sabía si habías elegido olvidar o si algo te había lastimado. Y cuando descubrí sobre la amnesia, tenía terror de que forzar los recuerdos te hiciera daño. Así que decidiste manipularme lentamente para que recordara. Decidí tratar de ayudarte a recordar de forma natural. Todas esas comidas familiares, esas conversaciones sobre el pasado, esperaba que tu mente encontrara su propio camino de regreso. Sebastián se quedó callado durante un largo momento, procesando todo lo que había escuchado. La señora García había desaparecido discretamente en la parte trasera de la tienda, dándoles privacidad para esta conversación íntima y dolorosa. «Muéstrame», dijo finalmente. «Muéstrame nuestra casa, muéstrame el lugar donde crecimos». Alejandra asintió, aliviada de que al menos estuviera dispuesto a continuar. Salieron de la panadería en silencio y caminaron por las calles familiares. Cada cuadra que avanzaban, Sebastián parecía reconocer más detalles. El parque donde solían jugar, la escuela primaria con su patio de recreo oxidado, la farmacia donde compraban caramelos con su dinero de bolsillo. Cuando finalmente llegaron a la casa donde habían crecido, Sebastián se detuvo abruptamente en la acera. La pequeña casa de 2 plantas con su jardín delantero modesto se veía exactamente igual que cuando eran niños, aunque ahora vivía otra familia allí. «La ventana del segundo piso», murmuró Sebastián señalando hacia arriba. «Era mi habitación. Tenía una grieta en el vidrio que parecía un rayo. Y allí», señaló hacia el árbol grande en el patio, «está el roble donde construiste una casa en el árbol. Me dijiste que era nuestro lugar secreto». Alejandra sintió una oleada de esperanza. «¿Recuerdas? Fragmentos, como imágenes borrosas que van aclarándose lentamente». Sebastián se tocó la sien. «Duele, pero al mismo tiempo se siente correcto, como si estuviera volviendo a casa después de un viaje muy largo». Se quedaron parados frente a la casa durante varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Alejandra observaba el rostro de su hermano, viendo cómo las memorias luchaban por abrirse paso a través de años de bloqueo. «Había una canción», dijo Sebastián de repente, «algo que solías cantarme cuando tenía pesadillas. No puedo recordar las palabras, pero la melodía...» Alejandra comenzó a tararear suavemente una melodía familiar, una nana que su madre les había enseñado cuando eran muy pequeños. Los ojos de Sebastián se llenaron de lágrimas. «Esa es», susurró, «exactamente esa. Y tu voz, ahora que la escucho cantando, sé que la he escuchado antes. Durante todos estos años, algo en el fondo de mi mente sabía que te conocía. ¿Recuerdas algo más?» Sebastián cerró los ojos, concentrándose. «La cocina. Nuestra cocina. Tú me enseñando a cocinar en una silla, porque era demasiado pequeño para alcanzar el mostrador. Mamá riéndose, porque siempre terminaba con más harina en mi cabello que en el tazón». Abrió los ojos y miró directamente a Alejandra.
Te recuerdo, hermana. No todo, pero te recuerdo. Alejandra no pudo contenerse más. Se acercó a Sebastián y lo abrazó fuertemente, sintiendo cómo él se tensaba por un momento antes de corresponder al abrazo. Era el mismo abrazo que habían compartido miles de veces cuando eran niños. La misma sensación de seguridad y amor incondicional. Te extrañé tanto, sollozó contra su hombro. Todos estos años, una parte de mí se sentía incompleta, como si hubiera perdido una parte de mi alma. Yo también, murmuró Sebastián. Siempre supe que faltaba algo en mi vida, pero no sabía qué era. Ahora entiendo por qué nunca me sentí completamente en casa en ningún lugar. Mi hogar eras tú, era nuestra familia. Se separaron lentamente, ambos con lágrimas corriendo por sus rostros, pero sonriendo por primera vez en años de una manera genuina y completa. ¿Y ahora qué?, preguntó Sebastián. ¿Cómo reconstruimos una relación después de tantos años perdidos? Paso a paso, respondió Alejandra. Tengo una hija, ¿recuerdas? Tu sobrina. Le encantará conocer a su tío Sebastián, y tú tienes tanto talento como chef. Tal vez podríamos encontrar una manera de trabajar juntos, de construir algo nuevo mientras recuperamos lo que perdimos. Me gustaría conocer a mi sobrina, y me gustaría conocer la mujer en la que te convertiste, no solo recordar a la niña que eras. Sebastián sonrió a través de sus lágrimas. Aunque debo admitir que estoy un poco molesto contigo por la forma en que manejaste todo esto. Lo sé, y lo siento. Sé que debería haberte dicho la verdad desde el principio. Estaba tan asustada de perderte de nuevo que tomé decisiones egoístas. Entiendo por qué lo hiciste, y aunque me duele que sintieras que tenías que mentirme, también entiendo que estabas tratando de protegerme. Sebastián tomó su mano, pero de ahora en adelante, solo la verdad entre nosotros. ¿De acuerdo? Solo la verdad, prometió Alejandra. Comenzaron a caminar de regreso hacia la estación de autobuses, pero esta vez el silencio entre ellos era cómodo, lleno de posibilidades en lugar de secretos. Sebastián iba recordando más cosas con cada paso. El camino que solían tomar a la escuela, la esquina donde compraban helados en verano, la banca del parque donde se sentaban a hacer la tarea juntos. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Sebastián mientras esperaban el autobús de regreso. Durante todos estos años he estado cocinando comida que sabía a hogar sin entender por qué. Ahora me doy cuenta de que estaba recreando inconscientemente los sabores de nuestra infancia. Mi cuerpo recordaba lo que mi mente había olvidado. Mamá siempre decía que el amor se transmite a través de la comida. Tal vez esa fue su manera de asegurarse de que nunca te olvidaras completamente de casa. En el viaje de regreso hablaron sin parar. Alejandra le contó todo sobre los años que habían pasado, cómo había terminado la escuela, su breve matrimonio que terminó en divorcio, el nacimiento de su hija, las dificultades financieras que la habían llevado a trabajar en la Perla Dorada. Sebastián compartió sus propias experiencias, los años difíciles en el hospital y los centros de rehabilitación, su pasión creciente por la cocina, la soledad que había sentido toda su vida adulta sin entender completamente de dónde venía. «Hay algo más que necesitas saber», dijo Alejandra cuando se acercaban a la ciudad. «Ese trabajo en el restaurante, en realidad, lo conseguí por accidente. Estaba desesperada por trabajo después de que me despidieron de mi empleo anterior. Nunca hubiera imaginado que te encontraría allí. ¿Crees que fue el destino? No sé si creo en el destino, pero sí creo que alguna fuerza del universo quería que nos reuniéramos. Tal vez mamá cuidándonos desde donde quiera que esté». Cuando llegaron de vuelta a la ciudad, era ya de noche. Sebastián acompañó a Alejandra hasta su pequeño apartamento para conocer a su sobrina. La niña, una pequeña de ojos brillantes y curiosos, se escondió tímidamente detrás de su madre al principio, pero pronto se sintió atraída por la sonrisa gentil de Sebastián. «¿Él es mi tío?», preguntó la niña con la franqueza típica de los niños. «Sí, mi amor, este es Sebastián, mi hermano». «¿El hermano que se perdió?». Alejandra se sorprendió. «¿Cómo sabes sobre eso? Te oí llorar a veces y hablar sobre tu hermano perdido. ¿Ya no está perdido?». Sebastián se arrodilló para estar a la altura de la niña. «No, pequeña, ya no estoy perdido. Tu mamá me encontró». La niña sonrió y sin previo aviso abrazó a Sebastián. «Me alegra que ya no estés perdido, tío Sebastián».
En las semanas que siguieron, Sebastián y Alejandra comenzaron lentamente a reconstruir su relación. Sebastián siguió trabajando en la Perla Dorada, pero ahora pasaba sus días libres con su hermana y su sobrina. Juntos cocinaban las recetas familiares que habían aprendido de su madre, y con cada plato que preparaban, más recuerdos regresaban a Sebastián. Óscar, el gerente de cocina, había notado el cambio en Sebastián. Estaba más feliz, más relajado, y su cocina había alcanzado un nuevo nivel de excelencia emocional. Cuando Sebastián finalmente le explicó la situación, Óscar se mostró sorprendentemente comprensivo. «Siempre supe que había algo especial en tu forma de cocinar», le dijo, «pero desde que encontraste a tu hermana, es como si hubieras encontrado tu alma. La comida no miente, Sebastián. Cuando cocinas con amor real se nota». Sebastián había comenzado a ver a un terapeuta especializado en recuperación de memoria, no para forzar el proceso, sino para entender mejor lo que había pasado y asegurarse de que los recuerdos que regresaban se integraran saludablemente con su vida presente. El terapeuta les explicó que la amnesia postraumática era compleja, pero que el hecho de que Sebastián estuviera recuperando recuerdos de manera natural era una señal muy positiva. Los recuerdos emocionales a menudo regresan antes que los factuales, explicó el doctor. El hecho de que Sebastián sintiera familiaridad hacia ti desde el principio sugiere que el vínculo emocional nunca se rompió completamente. Estaba enterrado, pero no destruido. Un día, aproximadamente 2 meses después de su reencuentro, Sebastián llegó al apartamento de Alejandra con una expresión emocionada en el rostro. «Recordé la pelea», anunció, «la pelea que tuvimos la noche que desaparecí». Alejandra sintió su estómago tensarse. «¿Qué recordaste?» «Fue sobre mi sueño de ser chef. Tú pensabas que era poco realista, que deberíamos ser más prácticos sobre nuestro futuro. Yo me enojé porque sentí que no creías en mí. Te dije cosas horribles. Alejandra, te llamé, te dije que no entendías nada sobre sueños porque no tenías ninguno». Alejandra sintió lágrimas picando en sus ojos. «Y yo te dije que estabas viviendo en un mundo de fantasía, que la gente como nosotros no llegaba a ser chef en restaurantes elegantes. Salí de la casa furioso, decidido a demostrarte que estabas equivocada. Iba a caminar hasta el centro de la ciudad, a buscar trabajo en cualquier restaurante que me aceptara, sin importar lo tarde que fuera». Sebastián se sentó pesadamente. «Debe haber sido entonces cuando tuve el accidente. Probablemente me perdí en la oscuridad, tal vez resbalé o me caí. No importa cómo pasó», dijo Alejandra firmemente. «Lo importante es que estás aquí ahora. Y mira, Sebastián, tenías razón. Te convertiste en un chef increíble. Tu sueño se hizo realidad. Pero ¿a qué costo? Perdí años con ustedes. Perdí la oportunidad de despedirme de mamá. Perdí...» «No», interrumpió Alejandra. «No perdimos años. Esos años nos hicieron quienes somos hoy. Si no hubieras pasado por todo lo que pasaste, si no hubieras tenido que luchar y crecer solo, tal vez no te habrías convertido en el hombre extraordinario que eres ahora. Y si yo no hubiera pasado por mi propio dolor y lucha, tal vez no habría apreciado tanto encontrarte de nuevo». Sebastián la miró con ojos llorosos. «¿De verdad crees eso? Creo que el amor verdadero siempre encuentra una manera de regresar. Puede tomar años, puede tomar décadas, pero si está destinado a ser, encontrará el camino». 6 meses después del reencuentro, Sebastián tomó una decisión que cambiaría todo. Había estado ahorrando dinero y explorando opciones, y finalmente se acercó a Alejandra con una propuesta. «Quiero abrir nuestro propio restaurante», le dijo. «Un lugar pequeño, íntimo, donde podamos servir la comida con la que crecimos, pero elevada con las técnicas que he aprendido. Un lugar que honre la memoria de mamá y celebre nuestra familia». «Sebastián, eso suena maravilloso, pero yo no sé nada sobre dirigir un restaurante. Pero sabes sobre familia, sabes sobre amor, y eso es lo más importante en este negocio». Sebastián tomó sus manos. «Además, he hablado con Óscar. Está dispuesto a ser nuestro socio inversionista. Cree en nosotros». «¿En serio? ¿En serio? Dice que nunca ha visto una transformación como la mía desde que te encontré. Quiere ser parte de algo que claramente funciona». El restaurante abrió un año después en una esquina acogedora del barrio
donde habían trabajado juntos. Lo llamaron Casa de los Hermanos, y desde el primer día fue un éxito. No era solo por la comida excepcional que Sebastián preparaba, sino por la atmósfera de amor familiar que Alejandra había ayudado a crear. La especialidad de la casa eran las galletas de miel y canela de la abuela, servidas al final de cada comida con una pequeña tarjeta que contaba la historia de dos hermanos que se perdieron y se encontraron a través del amor y la comida. En la noche de la inauguración, mientras observaban el restaurante lleno de amigos, clientes felices y el aroma de recuerdos convertidos en realidad, Sebastián y Alejandra se pararon juntos en la cocina. ¿Crees que mamá estaría orgullosa?, preguntó Sebastián. Alejandra miró a su alrededor. Su hermano trabajando con pasión en la cocina que habían diseñado juntos, su hija ayudando a servir agua a los clientes con la seriedad de una adulta, pequeña, las fotografías familiares que decoraban las paredes mezclándose con imágenes de los platos que habían creado juntos. «Creo que mamá está aquí con nosotros», respondió. «En cada plato que preparas con amor, en cada sonrisa que vemos en los rostros de nuestros clientes, en el hecho de que finalmente estamos juntos de nuevo». Sebastián asintió, limpiándose las lágrimas de felicidad. «Sabes, durante todos esos años de amnesia, siempre sentí que estaba buscando algo. Ahora sé que no estaba buscando recuerdos, estaba buscando el hogar. Y el hogar no es un lugar, es la gente que amas. Y nosotros estamos en casa», dijo Alejandra, abrazando a su hermano. «Finalmente, estamos en casa». Esa noche, después de que el último cliente se fuera y las luces del restaurante se apagaran, los hermanos se sentaron juntos en la cocina silenciosa, compartiendo una última taza de café y las galletas de miel y canela que habían conectado sus corazones a través del tiempo y la pérdida. No habían recuperado todos los años perdidos, pero habían encontrado algo aún más valioso: la comprensión de que el amor familiar verdadero trasciende la memoria, el tiempo y las circunstancias. Habían aprendido que a veces perderse es la única manera de encontrar quién realmente se supone que seas. Y en esa pequeña cocina llena del aroma de especias familiares y sueños cumplidos, dos hermanos que habían comenzado como extraños terminaron como familia, completos al fin después de tantos años de búsqueda. La historia de Alejandra y Sebastián se convirtió en leyenda en el barrio, contada y recontada por clientes que habían sido testigos de su reencuentro. Pero para ellos no era una historia sobre el destino o los milagros. Era simplemente la historia de dos personas que nunca dejaron de buscarse, incluso cuando no sabían exactamente qué estaban buscando. Y en los años que siguieron, cada vez que preparaban juntos las recetas de su infancia, recordaban que el ingrediente más importante en cualquier plato no se encuentra en ningún libro de cocina. Es el amor, servido generosamente y sin reservas, la receta secreta que convierte una comida en un hogar y convierte a los extraños en familia una vez más. Espero que te haya gustado la historia. Hoy tengo una novedad. Si te gustan mis narraciones, estoy seguro de que también te va a encantar mi nuevo canal de oración, Oraciones con Alejandro. Ven conmigo a alabar a Dios con oraciones llenas de fe, cada mañana y cada noche. El enlace está aquí arriba en la tarjeta y también en el comentario fijado. Te espero allá, de corazón. También me encantaría saber qué te pareció esta historia. Cuéntamelo en los comentarios. Y ahora, en pantalla, está apareciendo otro video emocionante que seguramente te va a sorprender. Toca para seguir emocionándote con historias que tocan el alma. Te veo allí. El infográfico muestra cómo una historia aparentemente sencilla, la de una empleada obligada a servir en un restaurante de lujo, se convierte en una reflexión profunda sobre la dignidad, el clasismo y los lazos familiares rotos por la ambición. Al principio, la protagonista no entra a ese lugar como invitada ni como alguien respetada, sino como una mujer colocada en una posición de humillación. El restaurante representa un mundo donde las apariencias pesan más que las personas, donde el uniforme de servicio parece borrar la historia, el talento y el dolor de quien lo lleva puesto. Por eso, verla caminar entre mesas elegantes, bajo miradas de desprecio, permite entender el conflicto central de la historia. Una sociedad que juzga por la ropa, por el puesto y por el dinero, antes de mirar el corazón.
La revelación de que el chef principal es su hermano transforma toda la escena en algo mucho más fuerte. Ya no se trata solo de una empleada maltratada, sino de una familia separada por heridas antiguas, secretos y decisiones que dejaron marcas profundas. El restaurante deja de ser únicamente un espacio de lujo y se vuelve un escenario emocional donde el pasado regresa sin pedir permiso. El hermano, convertido en una figura admirada dentro de ese mundo refinado, representa a quienes lograron subir socialmente, pero quizá pagando el precio de olvidar sus raíces o esconder aquello que les recuerda de dónde vienen. La hermana, en cambio, aparece como la memoria viva de una verdad que nadie quería enfrentar. El infográfico ayuda a explicar que la humillación no siempre ocurre con gritos o golpes. Muchas veces aparece en los silencios, en las órdenes frías, en las miradas que hacen sentir inferior a alguien. La protagonista es obligada a servir, pero en realidad está siendo obligada a ocupar un lugar simbólico, el lugar de quien no tiene voz. Sin embargo, la historia demuestra que la dignidad no depende del cargo que una persona tenga, sino de la fuerza con la que enfrenta la injusticia. Ella puede estar cargando platos, puede ser ignorada por los clientes y tratada como si no importara, pero su presencia tiene más peso que todos los lujos del restaurante, porque lleva consigo una verdad capaz de derrumbar apariencias. También hay una lectura psicológica importante. El hermano puede sentir vergüenza, culpa o miedo al verla, porque ella representa una parte de su vida que él, tal vez, intentó enterrar. Muchas personas, cuando alcanzan éxito, construyen una identidad nueva y rechazan todo lo que les recuerda el dolor, la pobreza o los sacrificios familiares. Pero esa negación no borra el pasado, solo lo vuelve más difícil de enfrentar. Por eso, el encuentro entre ambos no es solo una sorpresa dramática, sino un choque emocional entre la imagen pública y la verdad íntima. Frente a todos, el chef principal ya no puede esconder quién fue, a quién abandonó o qué deuda emocional tiene pendiente. La historia también enseña que el lujo puede ser una máscara. Un restaurante impecable, con mesas brillantes y platos caros, puede ocultar abusos, prejuicios y relaciones humanas quebradas. El infográfico convierte ese contraste en una lección educativa. No todo lo elegante es justo, no todo lo exitoso es noble, y no toda persona en posición de servicio está por debajo de los demás. La protagonista, al ser subestimada, revela precisamente la falla moral de quienes la rodean. Ellos creen tener poder porque mandan, pagan o dirigen, pero ella tiene algo más fuerte: memoria, verdad y dignidad. Al final, esta historia funciona como una advertencia y también como una invitación. Advierte sobre el peligro de tratar a alguien como invisible solo porque ocupa un puesto humilde. Invita a mirar con más humanidad a quienes trabajan sirviendo, limpiando, cocinando o sosteniendo espacios que otros disfrutan sin pensar. Y en relación con el vínculo familiar, recuerda que el éxito pierde valor cuando se construye sobre el abandono de quienes estuvieron antes. La verdadera grandeza del hermano no dependerá de su fama como chef, sino de si es capaz de reconocer a su hermana, pedir perdón y reparar el daño. Porque la escena más poderosa no es cuando ella descubre quién es él, sino cuando todos comprenden que la mujer humillada era, desde el inicio, la persona con más verdad en aquel restaurante. Y así termina esta increíble historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal, dar like, dejarnos un comentario y compartir este video con tus conocidos. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando este contenido para ti. Te agradezco muchísimo por haber dedicado tu tiempo a ver este video. Si quieres seguir disfrutando de nuestras historias, te invito a que hagas clic en el video que está apareciendo en pantalla ahora mismo. Que Dios bendiga tu vida y la de toda tu familia. Yo, Alejandro, te espero en el próximo video de Historias sin filtro. Hasta pronto.